Dios les bendiga, qué gusto el poder llegar una vez más a sus hogares, a donde quiera que usted se encuentre. Estamos gozosas y contentas porque sabemos que el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Acabamos de celebrar que Jesús resucitó. Amén. Él resucitó y con Él llevó el pecado, con Él llevó la muerte, con Él llevó la enfermedad, por lo cual alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y bueno, hoy conmigo está una vez más nuestra hermana Laura. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Y estamos contentas porque con nosotros está ahora la pastora Jenny Barraza. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones, gracias también por la invitación, pastora. Y bueno, pues aquí estamos una vez más, es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes este bonito tema que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Amén, así es, estamos gozosas y contentas porque Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, amén. Y estamos gozosas por eso, ¿por qué? Porque Él vive y reina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como hablábamos la semana pasada, hermana Laura, estábamos hablando de qué es lo que Jesús significa para nosotros y lo que Él ha hecho. A través de la historia de la palabra encontramos miles de testimonios, y yo digo miles porque realmente, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos decir que la palabra nos revela el gran testimonio del amor de Dios para nuestras vidas y todo lo que Él ha hecho, cómo Él ha transformado las vidas, los corazones, y aún sigue vigente ese amor para con nosotros, y Él sigue obrando día con día, y nosotras somos testimonio del poder de Dios. Amén. Somos testigas de lo que Dios puede hacer. La semana pasada oíamos el testimonio de nuestra hermana Laura, de cómo Dios vino y transformó su vida, y luego a raíz de que viene y transforma su vida, transforma la vida de sus hijas y luego su esposo, después de estar 6 años separados, cómo Dios viene y los unifica, y eso trae un gozo y una alegría, hermana Laura. Qué bendición tan grande ha sido ese testimonio, de verdad. Ay, gracias a Dios que nos permite compartir sus maravillas en nuestra vida, porque si nos quedáramos mudos, pastora, no habría gente conociendo ese Dios tan poderoso y tan amoroso que llega a nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Amén. Y llega y restaura y nos bendice y nos une. Así es que bueno, pues ahora estamos para escuchar más testimonios, pastora. Amén. Y más del poder de Dios. Así es, porque servimos a un Dios de poder. Amén. Que todo lo puede, que no importa qué situación tú estés atravesando, ya sea enfermedad, ya sea divorcio, ya sea droga, alcoholismo, ya sea lo que se llame, hay un Dios de poder. Amén. Que puede hacer la obra en ti y en toda tu familia. Me encanta esa historia en la Biblia, donde encontramos cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, y dice la palabra del Señor que mientras ellos estaban allí, uno de los soldados conoció de la palabra porque ellos fueron testimonio, y cómo cantaban en la cárcel, y cómo él vio el poder de Dios, y a raíz de eso dice que él y su casa fueron salvos. Y esa es una promesa que Dios nos da, que nosotros y nuestra casa pueden ser salvos a través de que una persona dentro de nuestra familia le crea a Dios, y eso viene y cambia el destino de todos los congregantes de esa familia. Y eso me emociona de saber cuán grande es nuestro Dios y cuánto amor tiene para con nosotros, hermana Jenny. Y bueno, como invitada le damos la bienvenida una vez más. Estamos contentas de que esté con nosotros. Ahí vamos formando un grupo y queremos que crezca, ¿verdad? Este panel de hermanas, de pastoras, de líderes que vengan y compartan con nosotros lo que Dios hace. Y bueno, hoy queremos conocer un poquito de la pastora Barras, de la pastora Jenny, que ella venga y nos diga qué es lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Jesús vino y transformó su vida. Sí, no, pues primeramente, una vez más, gracias pastora, y bonito su programa de Sublime Gracia, que estamos aquí, ¿verdad?, compartiendo con cada uno de ustedes que cada semana, ¿verdad?, están siempre al pendiente de este programa, siendo de bendición, siendo
edificados de alguna manera, porque pues, la palabra eso es, ¿verdad?, lo que nos trae vida. Y bueno, pues para mí, ¿verdad?, el testimonio, más que nada, qué bonito es cuando me preguntó, me dijo usted, el tema es qué ha hecho o qué ha sido o qué es Jesús, ¿verdad?, qué es Jesús en su vida, ¿verdad? Entonces, para mí, el haber conocido a mi Cristo, el haber conocido de Él, es todo. Para mí es Él mi refugio. En una palabra lo puedo poner como mi refugio. Refugio. Él ha sido ese refugio que yo necesitaba en los momentos más difíciles de mi vida, y estoy hablando de hace 26 años, hace 26 años, fue cuando yo conocí del Señor, ¿verdad? Fue cuando alguien me lo presentó. Y bueno, pues de hecho, siempre ya sabemos que cuando Dios tiene algo para nosotros, siempre algo va a pasar fuerte en nuestras vidas. Amén. Y parece que nos acorrala, ¿verdad? Porque cuando viene alguien, me acuerdo yo en aquel entonces que venían hermanas, venían personas donde yo trabajaba y me decían, ¿me permite orar por usted? Y me permite orar por usted. Y yo le decía, sí, yo siempre fui de esas personas de que nunca dije que no a la oración, y siempre sí puede orar, y oraban por mí. Y acepta a Cristo en su corazón. Yo lo acepté no sé cuántas veces porque yo no sabía que me paraban. Acepta a Cristo en su corazón, sí, lo acepto. Haga esta oración, y hacía la oración, y hacía la oración. Y yo no sabía, parecía como contrario, porque más mal me iba, más peor me estaba yendo, más. Y yo decía, pues, ¿por qué si están orando por mí? O sea, no entendía. Pero así es la manera en que Dios nos empieza a acorralar. ¿Por qué? Porque también esas mismas personas me invitaban a la iglesia, y en el momento yo decía que sí, porque sentía bonito, sentía la oración y decía sí, pero a la hora que llegaban por mí, ¿qué creen que hacía? No iba. Me escondía. Y le decía, dígale que no estoy. Ay, ahí viene la hermana, dije que voy a la iglesia. Ay, dígale que no estoy, que me fui. Me escondía y no iba. Y ahí iban las hermanas por mí y nada, daban vueltas y vueltas. Pero cuando Dios ya tiene este propósito, Él tiene siempre un propósito en nuestras vidas. Pero cuando a Él le place que ya no te va a dejar, que es porque dice, y esta es mía, y este es tu tiempo, y es el tiempo que Él tiene para nuestras vidas, va a pasar lo que tenga que pasar hasta que caigamos de rodillas delante de Él, con nuestras lágrimas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y yo estaba pasando una situación muy difícil en mi matrimonio en aquel entonces, ¿verdad? Difícil, y yo de ser una joven muy alegre, muy contenta, porque fui una joven muy, muy alegre, gracias a Dios, no me faltó, se puede decir, nada en mi juventud. Tuve mis papás humildemente, pero puedo decir, no me faltó nada. Y más el amor de mis padres y todo, era muy, muy alegre. Conozco, bueno, al papá de mis hijos y todo, y de ahí empezó una como, por cuestión del alcoholismo, que en aquel entonces él tenía, fue violencia doméstica que tuve que pasar, muchas cosas que tuve que pasar muy tristes, que como a lo mejor tú, tal vez que nos estás mirando en este día, a lo mejor cuando venimos de edad como mujeres que nos casamos y vemos, wow, un jardín ahí de rosas, el príncipe azul, y que todo va a ir bonito y todo va a ir bien, cuando de repente, ¿verdad?, que sale lo contrario. Entonces, de ser una mujer alegre, una jovencita alegre, vine a traer, todo aquello trajo amargura a mi corazón. Me empecé a tener amargura, empecé sin darme cuenta, ahora entiendo. Después ya entendí que estaba deprimida, entré a la depresión, muchas situaciones en las que me sentía sola, y sobre todo el callarme lo que me estuviera pasando por el que dirán mi papá, mi mamá, el que dirán la familia, el que dirán, aunque anduviera con el ojo morado ahí adentro escondida hasta que se me pasara el ojo morado de esas situaciones, ¿verdad?, que teníamos que pasar. Y yo no entendía en este momento. Yo decía, pero ¿por qué si no soy mala? Y a lo mejor alguna mujer se va a identificar ahorita conmigo, tal vez esté pasando esta situación, y tal vez también te preguntas, pero ¿por qué si no soy mala? ¿Por qué si soy buena hija, soy buena mamá, soy buena, y me está pasando esta situación? Todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Amén. Todo tiene un propósito, pastoras. Entonces, en el momento que yo me di cuenta, fue algo difícil, pero ahí pude entender que venir a Cristo fue mi solución, fue mi respuesta, fue mi refugio. Por eso le decía, Él es mi refugio,
cuando realmente, después de que Dios me acorraló a través de las oraciones de las hermanas, a través de la situación más difícil, a través de que yo sola tuve que ir a buscar a una iglesia donde yo oía unos coritos que me habían regalado un cassette en aquel entonces, y cuando ponía esos coritos de alabanza, yo me acuerdo que pues yo vivía ahí en Juárez, y me agarraba limpiando la casa con las alabanzas, con los coritos y todo. Y luego, pues sí, ya llegaba el papá de mis hijos y ya me apagaba la música y luego me empezaba, ay, sí, hermana, aleluyita, que quién sabe qué tanto, me decían, de aquel entonces, ¿verdad? Y yo, sí, no le hace. Y yo que le subía, él que le bajaba, yo que subía, y ahí estábamos, bueno. Pero cuando vino la situación tan fuerte a mi vida, me acuerdo que yo estaba, con mi hijo, nomás tenía mi primer hijo, a mi Peter, y me acuerdo que empecé a escuchar unos cantos de esos que yo escuchaba en el cassette, así a lo lejos, pero a la vez cercas. Dije, esto está por aquí, se me hace que ¿dónde están cantando? ¿Dónde están tocando? Y esta iglesia tenía años ahí, y nunca la había visto, nunca me había pasado por la mente, sino que escuché las alabanzas y agarré a mi hijo, me acuerdo que agarré a mi hijo y nomás cerré la puerta y me fui escuchando donde se oía el sonido de las alabanzas, crucé la calle y ahí voy, hasta que llegué a una iglesia bien humildita ahí en Juárez, y yo nomás abrí la puerta y lo primero que veo es eran 2 o 3 hermanas, ya habían hecho el llamado, en aquel entonces yo no sabía, pero yo las miré hincadas y el pastor estaba orando por ellas, y yo las oía llori, y yo sentí algo en mi corazón, yo sin saber, no sabía ni qué, nomás agarré a mi hijo, lo agarré, lo abracé, me hinqué junto con él, ahí donde tenía el pastor a las otras hermanas, y yo ahí nomás también empecé a derramar mi corazón, a llorar, y a entregarle mi vida al Señor sin saber nada. El pastor, yo cuando ya se terminó todo, yo me levanté, pues ya el pastor no supo ni quién era yo ni nada, yo nomás me acuerdo que ya se terminó el servicio, agarré a mi hijo y me fui a mi casa, pero me fui diferente. Me fui diferente, dejé allí todas estas cargas, dejé todo eso que me estaba, que si yo me quedaba más tiempo a lo mejor encerrada en mi casa, me hubiera enfermado más en la depresión, o cuánta mujer opta por suicidarse, cuánta mujer que no tiene una respuesta, que el enemigo empieza a trabajar. Por eso aquí leíamos en el libro de San Juan 10:10, donde nos habla que Satanás viene a matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Él viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, ese es su trabajo de matar esta humanidad, de matarnos a nosotros como humanidad, de robarnos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también más adelantito dice, más yo, por eso le digo, este es mi refugio, mi amigo, él es mi todo, dice, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia. Él no quiere que vivamos derrotados, no quiere que vivamos en depresión, no quiere que vivamos tristes, no quiere que vivamos amargados. Él no quiere, por eso vino, decía ahorita la pastora, ¿verdad? Decía, el domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por lo que Él vino, para traernos libertad. Entonces, no sé, quiero hacer una pausa, no sé si ahorita continuamos o sigo, porque yo tengo mucho que hablar, mucho que decir. Gloria a Dios. Nos gozamos, ¿verdad?, con ese testimonio de cómo Dios viene y transforma nuestras vidas, viene y transforma nuestros corazones. Y a veces sin darnos cuenta que tal vez estamos cargando con una amargura. Hablábamos las semanas pasadas, hermana Laura, de todas esas zorras pequeñas que a veces están allí en nuestras vidas, que necesitamos dejar que Cristo venga y transforme nuestro ser y que remueva aquello para que nosotros podamos tener un gozo que no se compara a otro, ¿verdad? O sea que el gozo del Señor es incomparable, y cuando nosotros no disfrutamos de ese gozo, de esa paz, de esa tranquilidad, decía nuestra hermana, que ya sin ella saber estaba entrando en una depresión. Y cuántas veces estamos de esa forma, que ya nos sentimos que ya nomás estamos llorando, que nos sentimos de una forma en la cual
ya no le hayamos sentido a la vida. Y a veces nos pasa aún como cristianos y queremos culpar la menopausia, pero ¿realmente será la menopausia o hay una situación en nuestra vida o en nuestro ser que está allí creando algo, estragos en nuestras vidas de tal forma que entonces empezamos a sentir todas esas emociones que no son de Dios, hermana Laura? Así es, yo creo que a muchas nos pasa así, ¿verdad? Que de repente ya no sabemos ni identificar bien qué es lo que nos está pasando. Hay muchas mujeres que ahorita tienen depresión o ansiedad o que no tienen esa paz que solo da el Señor, ¿verdad? Y yo creo que ahora estamos en un excelente tiempo. Amén. Después de haber festejado la resurrección. Mucha gente dice, y luego ya resucitó, y luego, bueno, pues Dios se glorificó y nos dejó el Espíritu Santo precisamente para que viniera a ayudarnos a salir de esas situaciones. Es Dios mismo en nosotros, ¿verdad? La esperanza que nosotros vivimos día con día, que Él mismo actúa en nosotros y nos lleva a ir transformando todos esos problemitas que traemos del pasado, a irlos transformando en gozo, ¿verdad? Porque el Señor cambia las cenizas, aun cuando uno piensa que ya no hay nada, Él le da vida y le da hermosura. Así es que bueno, pues estamos festejando ese gozo, como le pasó a usted, pastora, que... Sí, y lo más bonito es porque esto fue el principio, ¿verdad? Fue el principio como empecé a tener este encuentro personal con Cristo, el poder saber de que es un Dios real, de que no es el Dios pequeñito, el Dios crucificado, el Dios que está allí, o el Diosito, el que siempre nos enseña, ¿verdad? Es que Diosito está, Diosito no. Cuando nosotros, es un Dios grande y poderoso, un Dios más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Entonces, el poder yo tener este encuentro con Él, ¿qué cree que pasó? Me empecé a enamorar de Él, ¿por qué? Porque hubo un cambio, porque ya en mi vida no fue igual, jamás volvió a ser igual, jamás. Déjeme le digo, esta vez yo creo que pues el papá de mis hijos, digo, pues porque pasaron ya después muchas situaciones, pero en este momento Dios me dio la victoria. Déjeme le digo, Dios me dio la victoria porque jamás Él me volvió a tocar un solo cabello. Porque allí Dios te empodera, mujer. Amén. Dios te empodera de una manera que sabes que no estás sola. Y así claro, es. ¿Verdad? En aquel entonces mi oración era para el papá de mis hijos: Señor, cámbialo, transfórmalo, restaura, sana, sácalo del alcoholismo, y esa era la oración, y Dios escuchó también esa oración. Dios hizo un cambio en la vida de él, Dios hizo un cambio como familia. En ese entonces crecieron nuestros hijos, entramos en una vida plena, se puede decir, ¿verdad? Donde él era el centro era él en nuestra familia, en todo lo que nosotros hacíamos. Nuestros hijos crecieron en el Evangelio, conocieron del Señor, siguen conociendo del Señor, tienen un propósito, siguen en el propósito de Dios. Entonces, Dios es un Dios de respuesta, Dios es un Dios que escucha la oración, Dios es un Dios que mira tu corazón afligido, que a veces piensas que no te escucha o que parece que todo está peor. No, Él siempre está ahí listo, atento. Y lo más bonito es entender que sea nuestro refugio, porque a veces la respuesta la buscamos en otras personas, o en el alcohol, o en las drogas, o en otras cosas que pensamos que ahí está la respuesta, y no. Cuando tú de verdad, tú te humillas. Pero mira, la diferencia, mi hermana pastoras, es que tenemos que humillarnos. La clave es humillar nuestro corazón. Porque por eso la Biblia dice, un corazón contrito y humillado. No dice un corazón que me ora de labios para afuera. Un corazón o una persona que finge que quiere que lo ayude, que finge que está... No, o sea, Él dice un corazón contrito y humillado. ¿Por qué digo fingir? Porque hay veces que de labios para afuera, yo he escuchado tanta gente que yo para mí cuando vienen y me dicen, ¿qué hago con eso? Aclamar al Señor. Y yo no le puedo dar otro consejo más que lo que pasó conmigo y lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Tal vez ellas quieren otra respuesta diferente, pero no se las puedo dar, no puedo. Entonces, el detalle está en humillarse, el ser sinceras, el ser sincero. Si tú tienes un problema fuerte en este momento, difícil, estás en esa situación, como decían ahorita mis hermanas, en la depresión, en esa ansiedad, aún ahí, y sí, muchas veces, como decía la pastora Rachel, las hormonas, que andan a todo lo que da, la menopausia que anda a todo lo que da,
Créalo, yo era de las personas que decía, pues no sé qué es eso, yo ni entiendo, porque después de yo conocer a mi Cristo, después de tener ese encuentro con Él, jamás le puedo decir, he tenido problemas, situaciones difíciles, pero jamás, por la misericordia de Dios, he estado tirada ahí en el piso, sin decir, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y jamás me he salido del caminar del Señor. A brincos, a sombrerazos, a como decimos por ahí, pero seguimos de pie. Amén. De pie. Gloria al Entonces, Señor. si tú tienes ese corazón humillado, si tú sabes y reconoces que lo necesitas a Él, sí, tómate lo que el médico te diga, ves, por eso están los médicos, por eso tenemos, ¿verdad?, terrenales, por eso está la ayuda terrenal que tenemos que hacer, pero te digo, sí sucede y sí pasa. Yo también pasé por un desbalance, creo que ya más o menos ya estoy más controladita, pero sin la oración, pastora, sin la oración, híjola, yo creo que ahí es donde está el detalle. Sí, yo creo que Mucha sí. gente por eso se va y se inyecta hormonas, va y hace, no sé qué tantas cosas hace, pero cuando no es tanto lo que necesitamos, o sea, la oración, el doblar nuestras rodillas, el clamar, el gemir, el entregarle a Dios esa ansiedad, entregarle a Dios todos esos achaques que traemos, ¿verdad? Pero esa es la clave, es la clave y esa es la ayuda. Así es. Y dice su palabra, como decían nuestras hermanas, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, a través de su fuerza, a través de su guianza, eso es lo que nos va a ayudar a poder conquistar todas estas situaciones que nosotros enfrentamos a diario, como mujeres o como hombres, porque todos, ambos tenemos luchas, tenemos situaciones, pero lo que podemos entender es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para traernos salvación y vida eterna. Y luego no nos dejó solos, como decía mi hermana Laura, sino que envió al Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y bueno, el tiempo se ha terminado. ¡Ay, qué rápido! Necesitamos una hora, ¿eh? Sí. Como siempre nos quedamos así que estamos bien animosos y queremos seguir, pero el tiempo se va extremadamente rápido y es un placer el poder llegar con ustedes. Pero antes de irnos, yo le voy a pedir a mi hermana Jenny que nos eleve en una oración corta, precisa. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, sí. Muchas gracias porque nos has permitido, Señor, compartir esta hermosa tu palabra, Señor, este testimonio, Señor, donde sabemos, Padre, que tú no eres un Dios de casualidad, eres un Dios de propósito. Sí, y sabemos, Señor, que este programa, Señor, llega y está llegando y va a llegar al corazón de esas mujeres, de esos hombres que tienen necesidad de escuchar esta palabra, donde saben que no están solos, donde tú les has dicho en este día, solamente hazme que yo sea tu refugio, refúgiate en mí, porque yo soy el que te voy a ayudar. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Padre, yo te doy gracias, Señor, y bendigo cada persona que está mirando este programa. Bendigo a la pastora Rachel, a mi hermana Laura también, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, y bendecimos todas las personas que a través de las redes, Señor, sociales nos van a mirar, van a escuchar tu palabra, Señor, y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret, deshacemos toda obra del enemigo, todo aquello que esté estorbando en los corazones, en las vidas de cada persona que escuche o mira este programa, todo lo que quiera estorbar, toda atadura, todo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo declaro que reciben tu palabra y entregan su vida, su corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, ¿verdad? Nuestro deseo que este programa sea de bendición para tu vida. Te pedimos que lo compartas con alguien más que pueda ser bendecido a través de lo que hemos hablado hoy. Jesús resucitó, Él está vivo, Él sigue obrando y operando en cada uno de nosotros, y así como lo ha hecho por mí, y así como lo hizo por mi hermana Laura, por mi hermana Jenny, también lo puede hacer por ti. Por lo cual bendecimos tu vida en este día. Que Dios sea con cada uno de ustedes, que la paz del Señor, que sobrepase todo entendimiento, sea con ustedes en todo lo que hagan. Y bueno, este ha sido su programa, Sublime Gracia. Bendiciones. Bendiciones.